Hemos llegado nuevamente al privilegio de poder celebrar el Día del Señor, el Día de nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo aquí nos reunimos en torno a su palabra para dejar que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de inteligencia espiritual en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros debemos alcanzar lo antes posible para poder llevar una vida rendida a sus pies. Hoy día quiero tocar un texto que seguramente lo han escuchado. Está en dos partes, curiosamente, en la carta a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 6 y capítulo 10. Se repiten el mismo texto, pero con una pequeña variación, y quiero ahondar en esa variación hoy día. Escuchemos el texto. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12, y luego también marquen en su Biblia el capítulo 10, versículo 23. Preparen su Biblia, ábranlas ahí y leamos estos dos textos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y también dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Les invito, amados hermanos, que oremos. Amado Padre Celestial, en tu palabra tú nos dices que todas las cosas no son lícitas. Y en esta mañana queremos hacer una reflexión profunda en esto para que lo entendamos correctamente y no saquemos de contexto algo que lamentablemente se ha estado usando dentro de tu iglesia. En algunos casos mal interpretado, mal aplicado. Y por eso, Padre, vamos a tu palabra en este momento, siempre humillados por tu amor, por tu gracia y tu misericordia, para recibir de ti esta verdad que tanto necesitamos aclarar en nuestro corazón. Bendito Dios, a ti te queremos glorificar, a ti te queremos honrar en esta mañana, y por eso pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú seas obrando en nosotros, para que te adoremos en espíritu y en verdad, como solamente tú te lo mereces. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, entonces, considerando estas palabras que escuchamos y que están ahí escritas, quiero que vayamos y entendamos bien el contexto. Estas dos afirmaciones que hace el Espíritu Santo por medio de Pablo, acá en la carta de los Corintios, y que no se repite en ninguna otra parte, están insertas en dos temas que se parecen mucho. Si ustedes leen el capítulo 6 y capítulo 10, hay cosas que se semejan, y hablan sobre los placeres carnales, los placeres de la carne, y el daño que estos placeres generan en terceros o en nosotros mismos. Sin embargo, como muchos otros pasajes singulares, y me refiero a pasajes que no se repiten en otras partes, que no tienen explicación en otra parte de las Escrituras, estos pasajes se pueden extrapolar a otras situaciones en la vida cristiana. Y en este caso esto también se podría llevar a otras situaciones, no solamente a lo que Pablo está presentando aquí en capítulo 6 o capítulo 10 de Primera Corintios. Pero siempre, y esto es muy importante, hermanos, que siempre tengamos en cuenta de no distorsionar lo que se está afirmando, sino más bien llevarlo siempre a la luz de lo que está escrito. Estos dos pasajes que acabamos de leer aquí en 1 Corintios, tienen que verse también a la luz de lo que dice en Gálatas y en Primera de Pedro. Les invito a que vayan ahí a Gálatas capítulo 5 y también busquen en Primera de Pedro capítulo 2 y escuchemos estos pasajes, leámoslos en la Biblia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervo de Dios. Si ustedes se fijaron, entonces, que dice que nosotros fuimos llamados a ser libres, a la libertad, pero no debemos usar esa libertad para la carne, o como lo dice en 1 de Pedro, que no lo usemos como pretexto para hacer lo que Dios nos dice que no debemos hacer, hacer lo malo, como dice ahí. ¿No? Cuidado con que, porque fuimos llamados a ser libres, pero eso no significa que ahora nosotros podemos entonces hacer lo que queremos. En esta reflexión que vamos a hacer sobre estos dos pasajes en 1 Corintios, nos vamos a centrar en lo que el Espíritu Santo dictó a Pablo después de lo que dice al comienzo. Al principio dice, todo me es lícito, ¿no es cierto? En ambos pasajes comienza diciendo, todo me es lícito. Pero le agrega en ambos pasajes también, mas no todas convienen. Mas no todas convienen. Así que todo me es lícito y de comienzo nos dice que no todas convienen. Ya hay ya nos está diciendo cuidado. Si bien todas las cosas me son lícitas, no todas convienen. Pero en ambas agrega algo que es distinto. En la primera agrega, mas no, yo no me dejaré dominar por ninguna cosa que me es lícita. No me voy a dejar dominar. Y en la segunda dice, pero no todo edifica. Y esto es lo que hoy día nosotros vamos a profundizar. Lo primero que debemos atender es que el Señor, por medio de Pablo, nos dice a nosotros, como cristianos nacidos de nuevo, que todas las cosas nos son lícitas. Ahí hay una afirmación bien categórica. Y eso es importante que nosotros lo entendamos bien. Yo puedo hacer uso, en otras palabras, de todo lo que el Señor ha puesto delante de mí, pero siempre y únicamente si lo hago en todo lo que el Señor nos manda en su palabra. En otras palabras, si está dentro del marco de la verdad, de la palabra, de lo que dice el Señor por medio de la Biblia. Si está dentro de ese marco, todo me es lícito. Por eso Pablo va a agregar en ambos casos la advertencia inicial ante esta verdad que nos está declarando el Señor. No todo conviene. Y ahí está, es importante ver eso. No todo me conviene. Esto es muy importante y lo vamos a desglosar para que entendamos bien de qué está hablando el Señor en estos dos pasajes que están insertos en esta enseñanza que nos deja en 1 Corintios 6 y 10. Puede parecer muy simple de entender, pero lo mejor es que lo veamos a la luz de la palabra. Para nosotros, más bien para nuestro criterio, muchas cosas nos parecen inofensivas y sin embargo tienen serias consecuencias. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta ahora que vivimos esta nueva vida en Cristo. Cuando uno pone las cosas a la luz de la palabra, se empieza a dar cuenta de que si bien parecen inofensivas, pueden tener serias consecuencias. Sobre todo cuando uno entiende lo que el Señor nos dice en su palabra. Y ahora que somos hijos de Dios, nosotros todo lo tenemos que aprender a hacer de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso, hermanos amados, es tan necesario que nosotros permanezcamos en la palabra. No es algo que al Señor se le ocurrió dictatorialmente decirnos o mandarnos, sino que es un consejo, es un mandamiento, pero es un consejo de amor, un mandamiento de amor. Algo puede ser lícito y ser ofensivo, ser dañino, incluso perturbador al mismo tiempo. Esto es lo que nosotros tenemos que revisar hoy día, pero a la luz de lo que dice la palabra.
¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para entender esto de que si me conviene o no me conviene? Porque Pablo claramente lo dice, no todo me conviene. Lo primero sería ver si lo que me es lícito, porque todo me es lícito, dice la palabra, si eso que me es lícito verdaderamente no me va a hacer esclavo, no me va a dominar, como dice ahí. Y lo segundo es si lo que me es lícito no me edifica, o en otras palabras, si lo que es lícito me va a edificar en mi vida espiritual. Porque no todo edifica, dice aquí claramente. Si me voy a hacer esclavo o me voy a dejar dominar, entonces ahí hay una voz de alarma. ¿Me es lícito a mí ir a las carreras de caballo y ver ahí las carreras? Sí, por supuesto. No hay nada de malo ver caballos correr. Perfecto, uno puede ir y gozar el día maravilloso en las carreras de caballo. ¿Me es lícito a mí apostar a las carreras de caballo? Ahí es donde uno tiene que entrar a decir, a ver, ¿esto me conviene o esto no me conviene? ¿Esto me edifica o esto no me edifica? Muchos van a decir, yo no estoy preocupado porque esto no me va a controlar a mí, esto no me va a dominar a mí, esto no me va a hacer esclavo. Y apostar una vez, bueno, no le hace mal a nadie. Yo tengo suficiente fuerza de voluntad. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Han escuchado esas palabras? No sé, yo las he escuchado muchas veces de mí. Yo antes decía eso. Yo estoy en control de lo que estoy haciendo. Pero cuando uno empieza a decir esas cosas, se está sobreestimando a uno mismo. ¿Entienden? Se está sobreestimando a uno mismo porque no estamos tomando en consideración lo que Dios nos dice con respecto a nuestra naturaleza humana, la carne, la pecaminosidad, la concupiscencia que están dentro de nosotros, de lo cual se nos advierte ampliamente en la palabra que debemos cuidarnos de esa naturaleza, o porque las personas no saben en lo que se están metiendo. A veces nosotros vamos a hacer algo muy inocentemente, no meditando que eso que vamos a hacer puede tener serias consecuencias. Por eso, amados hermanos, quiero que volvamos a las Escrituras. Hay ciertos pasajes que nosotros necesitamos escuchar, aunque ya los hayamos escuchado muchas veces. Pero nos ayudan porque nos edifican. Nosotros necesitamos, por algo el Señor las dejó escritas. Por algo están ahí. Por favor, vayan a estos pasajes, léanlos en sus Biblias, escuchen bien lo que nos van a leer nuestros hermanos y hermanas. Jesús dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos 4 pasajes que se presentan acá, que son muy conocidos, está una potente advertencia
a través de ejemplos, a través de enseñanzas, doctrinas que se enseñan acá. Cuidado con las cosas del mundo, cuidado con tu ojo, cuidado con tu mano. Acuérdate que el ojo y la mano responden a la naturaleza humana, la carne responde a la naturaleza humana. Cuidado con eso, por eso transformaos, principalmente en cuanto a aquellas cosas en las cuales nosotros estábamos involucrados antes de ser salvados por la gracia de nuestro Padre Celestial. De esas cosas nosotros tenemos que alejarnos y cuidarnos, porque antes estábamos inmersos en otra forma de pensar, en otra forma de hacer las cosas. Aquellas cosas que nosotros hablamos del mundo, y no nos referimos al mundo físico, sino que nos referimos a las personas. Aquellas cosas que ellos hacen, que ellos dicen, que ellos piensan, que ellos buscan. Esas son las cosas de las que nos tenemos que cuidar. En otras palabras, como dice ahí en Primera de Juan, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Muy importante considerar siempre que esas cosas no edifican, que esas cosas nos van a dominar y por lo tanto no me convienen. En otras palabras, todo aquello que no se ajusta a lo que el Señor Jesucristo nos dejó escrito en su palabra. Eso es fácil, por eso hay que conocer lo que está escrito. Por eso se nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento para que dejemos de pensar, dejemos incluso de sentir aquellas cosas que hacíamos antes de ser salvados. Una de las razones principales hoy en día, y me refiero a los últimos 100 años, por las cuales la iglesia del Dios viviente, estoy hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, está tan infectada, es porque los verdaderos hijos e hijas de Dios, y me refiero a los que son verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué la iglesia está tan infectada? Porque caminan por la vida descuidadamente. No están tomando en consideración las advertencias que el Señor nos hace en su palabra. Y dicen que las cosas son inofensivas, que esas cosas no le hacen mal a nadie. ¿Lo han escuchado? Justamente esas cosas que para muchos les parecen inofensivas son de las cuales el Señor nos advierte con mucho amor, repetidas veces en todas las cartas del Nuevo Testamento, hermanos. Esas cosas que se han infiltrado como beneficiosas para los seres humanos, pero que no lo son para nosotros, que ahora somos hijos e hijas de Dios. Para los cristianos hay muchas cosas que el mundo considera beneficiosas, pero para nosotros no lo son. ¿Por qué? Porque no provienen de la luz. No provienen de la luz que es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que provienen de lo que la palabra dice, las tinieblas. Y las tinieblas, amados hermanos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es todo lo que hoy día nosotros conocemos que proviene del humanismo, por ejemplo, de las filosofías, de la lujuria, de todo lo que ellos hablan hoy día, de mucho de la relatividad. Eso son las tinieblas. Por eso, con tanto amor, se nos advierte categóricamente lo que dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Escuchen estas palabras. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es tan profundo. Este texto para mí siempre me acompaña. Que nadie te engañe con filosofía, con tradiciones de los hombres, con huecas sutilezas o conforme a los rudimentos del mundo. Que todas estas que menciona aquí Pablo, dice que no son de Cristo, no provienen de Cristo, no provienen de la luz
de la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros pongamos atención a lo que se nos dice. Cuidado. El ejemplo más práctico es el relacionado con todo lo que nos llega por medio hoy día de lo audiovisual. Nosotros hoy día estamos siendo cautivados por lo audiovisual. Ya no nos interesa solo el audio. La música, claro, muchos andan escuchando música, pero hoy día lo que tenemos en nuestra mano, esos celulares, nos tienen completamente cautivados. Por eso estamos, como se podría decir, encantados o hipnotizados por el mundo virtual, que combina justamente lo visual con el sonido y nos permite hoy día experimentar una realidad virtual, que nos tiene completamente cautivados y controlados. Ustedes no se imaginan lo que es ponerse esas gafas cuando uno enchufa el celular y uno se pone la gafa y ve en 3 dimensiones lo que le están mostrando en la pantalla. Pero uno ya no ve la pantalla, sino que uno entra literalmente en un mundo que uno siente que lo está tocando. Es impresionante cuando uno ve eso. Y eso todavía no es asequible 24 horas al día. Pero el día de mañana nos van a poner anteojos como los que tengo yo puesto, que puedo ver todo lo que está delante mío, pero también puedo proyectar en el anteojo todo lo que sale en la pantalla del celular y voy a poder tocar en el aire las teclas y todo eso ya está listo, pero todavía no es asequible para todos. Pero nos están hipnotizando, nos están cautivando. Creo que es casi imposible llegar a comprender realmente lo profundo que nos ha invadido el mundo del medio de la visión. No nos podemos imaginar hasta qué punto se nos está manipulando, seduciendo, tentando, instigando, controlando, guiando, induciendo. Todo por el medio audiovisual. Hasta el momento todavía decimos yo puedo apagar el celular, pero va a llegar el momento en que el celular nos va a acompañar a nosotros 24 horas al día. Va a estar proyectado delante de nosotros y, bueno, la ciencia ficción que se ve en películas, créanme que vamos en esa dirección. Por eso es tan necesario que pongamos muchísima atención, amados hermanos, a estas afirmaciones que estamos leyendo hoy día aquí en 1 Corintios 6 y 10. Hermanos, estamos sumergidos en algo tan cautivador y agradable que solo podrás llegar a darte cuenta si verdaderamente conoces a tu Señor, a tu Dios. Por eso en las Escrituras vamos a encontrarnos con pasaje tras pasaje que habla de que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Dios. Porque si no, lo que pasa alrededor nuestro nos va a ir absorbiendo, nos va a ir cautivando, nos va a ir manipulando, como lo dijimos recién. Y ese conocer, estamos hablando, como lo hemos visto en los estudios también, por medio de una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y tú hoy día y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y el Espíritu Santo es la verdad. Él es la verdad. Él es Cristo. Él es Dios. Está morando en nosotros. Esto es algo que para los antepasados, y me refiero a todos aquellos que vivieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, era algo que solamente podían soñar, esperaban en Cristo. Como lo dice Pablo, ellos esperaban la venida del Mesías, pero no tenían al Espíritu Santo en ellos. Nosotros hoy día lo tenemos. Y por eso estos textos los tenemos que mirar con dedicación y todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nos enseñe y nos recuerde toda la verdad que Cristo dejó escrita en su palabra.
¿no? Hoy tú tienes todo lo que necesitas para resistir al diablo. Por lo tanto, no tienes excusa. No vas a tener excusa el día que te tengas que presentar delante de tu Señor. Sin embargo, todavía queda un problema mayor, y es tu naturaleza humana, tus concupiscencias. Como dice en Santiago, justamente, eso está dentro de nosotros. Eso no ha salido. Eso sigue ahí, latente, la carne. ¿Sí? La palabra usa mucho el término de la carne. Algo que está muy dentro de ti y que has alimentado, cuidado y obedecido. En otras palabras, alguien que te tiene totalmente bajo control. Es algo que está dentro de ti. Y antiguamente era el que te controlaba. Yo le llamo el abusador, literalmente. Es nuestra naturaleza humana. El abusador es nuestra naturaleza humana, nuestra pecaminosidad. Yo le denomino abusador porque antes él hacía conmigo lo que él quería. Mi naturaleza humana hacía conmigo, me usaba para hacer lo que... La cosa era satisfacerlo. Él quería ser satisfecho. La naturaleza humana que moraba en mí, que mora en mí, quería antes satisfacerse por todos los medios. Lo que yo veía, lo que a mí me gustaba, lo que yo creía, lo hacía. Y ese abusador, de ese abusador nosotros fuimos liberados cuando nuestro Señor nos redimió de la esclavitud del pecado. Pero sigue latente en nosotros. Y eso es lo que se llama carne. De eso nos vino a librar nuestro Señor Jesucristo y tuvo que hacerlo derramando su sangre en la cruz. Por eso, hermanos, no podemos nunca olvidar que el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo fue un precio que no se puede ni siquiera valorar. Es demasiado valioso. No se puede estimar. Y tenemos que humillarnos ante eso constantemente y vivir agradecidos porque Él pagó para que nosotros pudiésemos haber sido liberados de esa esclavitud. Pero para que esto sea una realidad en tu vida, tendrás que alimentar ahora tu alma con la verdad, para que sea llena de la luz y puedas entonces verdaderamente, como lo dijo el Señor ahí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, aborrecer tu vida en este mundo. Te puedas esforzar por entrar por la puerta angosta. Y recuerda que el Señor mismo dijo que muchos van a procurar entrar y no podrán. Tendrás que esforzarte por entrar por la puerta angosta. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Comprender que no todo te conviene, como lo dice claramente aquí en estos dos textos que leímos. No todo te conviene. También nos dice que debemos huir del pecado, resistir al diablo, crucificar a la carne con sus pasiones y deseos. Todo eso, hermanos amados, es algo que debe estar constantemente en nuestro pensar, en nuestra preocupación. Yo me debo alejar de todo eso. Estoy muy consciente porque yo mismo estoy embarcado en esta tarea imposible. Por eso tendrás que sumergirte en la palabra. Lo único que nos puede ayudar aquí es nuestro Señor, pero Él lo va a hacer por medio de su palabra. Sumérgete en la Biblia, en la verdad, en la luz. Debemos gastar nuestras rodillas, velando en oración, con acción de gracias, como lo dice también en varios pasajes. Debemos guardar sus mandamientos para poder mantenernos a flote en esta vertiginosa corriente que nos está llevando, está llevando a una enorme multitud al infierno. Es una corriente vertiginosa en la que estamos insertos. No somos parte, pero estamos insertos. Y solo la verdad, solo la luz, solo nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su fuerza, nos puede llevar contra esta corriente. Pero puedes tener la más absoluta certeza que serás un vencedor.
Eso es una promesa. Y eso no descansa en tu habilidad de mantenerte a flote por ti mismo, o tu capacidad de estudiar las Escrituras, sino todo es por la gracia y la misericordia de aquel que comenzó en ti la buena obra, como dice en Filipenses, y que al mismo tiempo la va a terminar. Él comenzó la obra en ti y Él la va a terminar. Por eso sabemos que vamos a vencer. Pero mientras tanto, mientras esto está sucediendo, Él nos manda que guardemos su palabra, que nos esforcemos, que le busquemos, que oremos. Y eso, hermanos, no puede detenerse. Eso es una constante de aquí hasta el día en que Él nos venga a buscar. El Señor caminará delante de ti paso a paso, porque Él es tu buen pastor. Él es el buen pastor y quiere que sus ovejas escuchen su voz y le sigan. Recuerda esas palabras que nos enseña en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Él es el buen pastor. Habrá un pastor y un rebaño. Acuérdense de eso. Un solo pastor y un solo rebaño. Una sola iglesia amada, que se va a ir en el día del arrebatamiento, del rapto, cuando el Señor la venga a buscar a su novia para llevarla a la casa de su Padre, donde está preparando morada, como dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Glorioso momento, hermanos. Preparémonos para ese momento. Pero tú necesitas conocerle a Él, a tu buen pastor, al Señor Jesucristo, al único Dios verdadero y la vida eterna, para que puedas escuchar su voz, seguirle en obediencia y temor. De otra manera, serás engañado. De otra manera, vas a ser seducido, vas a ser descarriado, vas a ser entretenido y te vas a debilitar por el mundo virtual en el cual estamos sumergidos. Solo piensa, amado hermano, amada hermana, en esa parábola del sembrador. Recuerden esa parábola, todas las enseñanzas al final nos llevan a la misma reflexión. La parábola del sembrador, y sobre todo los dos últimos ejemplos. ¿Se acuerdan? Los dos últimos, que la semilla cayó entre espinos y la semilla cayó en buena tierra. Y la que cayó en espinos, ¿qué pasó? Germinó, empezó a brotar y estuvo a punto de llevar fruto. Y cuando iba a llevar fruto, ¿qué pasó? Los espinos la ahogaron a la semilla. ¿Y qué son eso? ¿Qué representa eso? Justamente las vicisitudes de la vida. Todas las preocupaciones, todos los dramas en los cuales estamos insertos, ahogaron a esa semilla que brotó. Y la semilla es la palabra iba a llevar fruto, estaba pasando algo en la persona, estuvo participando, estuvo en la iglesia, estuvo leyendo la palabra, oraba, iba a las velatones y participaba en las actividades de la iglesia, y de repente desapareció. Todo en lo que nosotros los cristianos también estamos inmersos. Recuerden que todos nosotros estamos inmersos en la misma problemática mundial, pero la otra semilla cayó en buena tierra. Esa tierra que era fértil porque se mantiene alejada de las cosas del mundo, de las cosas que están en el mundo. Esas cosas que nos atraen por los ojos, por la carne, por la vanagloria de la vida. Esa tierra que permanece en la palabra, que guarda los mandamientos, que busca al Señor sinceramente, en arrepentimiento, humillado delante del Señor. Esa tierra da fruto. Esa tierra sí da fruto. Y como dice ahí, a 30, a 60 y a 100 por espiga, granos que salen ahí. Algunos llevan más, otros llevan menos, pero llevan fruto. Esa tierra que da fruto porque se ha negado a sí misma, ha tomado su cruz y le ha seguido al buen pastor. Ha escuchado la voz y le está siguiendo en obediencia.
Y esa es la buena tierra. La otra, lamentablemente, los espinos, que también era tierra que era relativamente fértil, pero los espinos ahogaron entonces la espiga que estaba creciendo. Por eso, escuchen lo que nos dice aquí en Santiago y en el Evangelio de Juan capítulo 13. En Santiago capítulo 1 y en el Evangelio de Juan capítulo 13. Escuchen estos textos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué importante cuando ponemos atención. Sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Bienaventurado si hiciereis las cosas que habéis escuchado. Nosotros debemos poner en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra. Y gracias, Señor, por esta maravillosa promesa que nos dejaste por medio del profeta Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él ahí lo dice, puso su espíritu en nosotros para que nosotros andemos en sus mandamientos, en su palabra, en sus estatutos, en sus preceptos, y los pongamos por obra. Eso es lo que el Señor quiere, que lo que leemos lo hagamos, porque eso nos hace bien. Por eso, bienaventurado si hiciereis las cosas que escuchamos, que aprendimos. Eso es lo que el Señor quiere, para que su gozo esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido y tengamos paz, aunque la situación alrededor nuestro se pueda poner muy fea. Pero el Señor quiere obrar en nosotros y por eso no tenemos excusa de que el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu de Cristo. Por eso decimos que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo está a nuestra disposición, amados hermanos. Todo. Lo que necesitamos está a nuestra disposición. No tenemos excusa para seguir titubeando o quejarnos de que no podemos. Por eso la palabra nos dice en repetidas ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Mira que tu Dios estará contigo a donde vayas. Eso es una verdad que tenemos que aprovechar y hacer nuestra. Cuidado. Si bien todo nos es lícito, no todo nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Porque nos puede dominar. Nos puede dominar. Por eso no todo nos conviene. Y por otro lado, no todo me conviene porque no todo me edifica. Hablando espiritualmente. Hermanos amados, sí, todo nos es lícito, si es de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso debemos leerla, debemos conocerle a Él, que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero y la vida eterna. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad y para siempre, amados hermanos. Amén. Les invito a que oremos. Bendito y glorioso Padre que estás en los cielos, amado Señor Jesucristo, agradecemos por esta palabra que si bien muchas veces se ha malinterpretado, hoy día nos has aclarado de que si bien todas las cosas no son lícitas, siempre y cuando nosotros las hagamos de acuerdo a lo que tú nos mandas en tu palabra. Gracias por tu verdad, gracias por acompañarnos en nuestro caminar constantemente para ayudarnos a enfrentar las situaciones difíciles y dolorosas y angustiosas que muchas veces pasamos a medida que vamos camino al encuentro contigo cuando tú nos vengas a buscar. Mientras tanto, ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús para que seamos constantes, fieles
y permanezcamos verdaderamente en tu palabra, guardando tus mandamientos y así llevando fruto que te da a ti la gloria que solo tú te mereces. Bendito Dios, gracias, y con una gratitud profunda nos humillamos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi